Pero bueno, Mario, nos vamos a preparar, vamos a dejar ya la NASCAR a un lado totalmente. Ya hemos hablado de las tres categorías, ya hemos charlado un poco del tema. Nos vamos a centrar ya en lo que es pueblo, la guía del pueblo que decimos nosotros, pero tenemos invitados. Y como siempre que tenemos invitados, Mario, primero nos presentamos, evidentemente, pero también vamos a tener esas pequeñas entrevistas con ellos, ¿no? Sí, así es. Y con todos ustedes, sin más dilación, es un honor presentar a uno de los mayores expertos de automovilismo de este país y sin duda la persona que más sabe de indicar en- entre los Pirineos y el Atlántico, que es don Adrián Fernández. Hola Mario, hola Javi, gracias por hacer un huequecito en vuestro podcast, gracias también por la introducción, nos llegará pronto el Bizum, ¿vale? Para que tengáis cuenta que aprecio la aportación. Y nada, pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros para charlar un poquito sobre automovilismo americano, que vaya, qué sorpresa en este podcast, ¿verdad? Pero sobre todo Vaya. la otra vertiente, ¿no? Del automovilismo americano, que es la de los monoplazas. La competencia. Partes, ¿no? En primer lugar, Sí. pues presentarle un poco al mundo la temporada 2025 de IndyCar, las novedades y que esperar un poco de un 2025 en el que vamos a tener cambios, al menos a nivel, bueno, no sé si administrativo, pero sí eh, de cómo van a funcionar un poco los equipos, ¿no? Exacto, sí, pues es una temporada interesante en ese aspecto porque realmente hay, partiendo de la base de que hay muchas cosas que tenemos comprobadas que van a suceder, que son parecidas a lo que venimos experimentando en los últimos años, sí que a nivel organizativo el campeonato ha sufrido un cambio considerable este último invierno, que ha sido la introducción del sistema de charters, ¿no? Siguiendo un poco la filosofía empleada anteriormente por NASCAR y en cierta parte por la Fórmula 1, como forma de otorgar a los equipos del campeonato un poquito más de valor añadido a su participación. Esto surge por diferentes motivos, no solo el hecho de que se quería, digamos, de ofrecer más seguridad a nivel económico a los equipos participantes, sino también para intentar contener un poco una expansión de parrilla que ha sido muy grande en los últimos años, con parrillas que han estado rozando los 30 coches en ciertos circuitos y donde lo que se quiere evitar esencialmente es tener que sacar a gente de una carrera determinada, los DNQs, que no están muy bien vistos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, se le ha intentado dar ese valor extra a los equipos que llevan años persistiendo, poniendo dinero, poniendo pilotos, aguantando en algunos años muy, muy complicados, especialmente durante el COVID. Y especialmente lo que hace ese sistema de charters es garantizar que esos equipos, con 3 coches cada uno, puedan tener la oportunidad de la garantía de disputar todas las carreras independientemente de cuántos coches haya o pueda haber. Aparte de otra serie de garantías económicas, poder aspirar a ese reparto de dinero a final de temporada de indicar si consiguen estar en un puesto determinado. Y de hecho, el único equipo que no está en ese reparto es el equipo nuevo, del que ya eso hablamos un poquito, que es Prema, precisamente el equipo europeo, pero todos los demás tienen esa garantía y con ello es una temporada esencial por ello y por el concepto del nuevo contrato televisivo que se da por hecho que va a suponer un aumento tremendo de exposición para el campeonato, que estará ahora con Fox. Además, todas las carreras en el canal principal, un hito que no había ocurrido nunca en el campeonato, tener una temporada entera en abierto, además con un canal que le importe y que promociona el campeonato. Así que yo creo que eso es algo que a los equipos les interesa mucho, sobre todo para combatir el enorme aumento de gastos, ¿no? Que han experimentado en los últimos años con la inflación y con la entrada del híbrido el año pasado, que será la primera temporada completa con el sistema híbrido y las primeras 500 millas de Indianápolis con el sistema híbrido, y también con los gastos internos de los equipos, porque ahora los pilotos cobran más, los ingenieros cobran más, los mecánicos cobran más, y para eso hará falta aumentar ese patrocinio, recibir el aumento del dinero que les llega por parte del patrocinio, y para ello va a ser importante que todo eso funcione de forma armoniosa y, por supuesto, que las carreras sean entretenidas, ¿no? Que de eso se trata un poco. No, sí, sí, está claro que, es decir, es un año de cambios, si bien está ahora la cosa un poco estancada, yo creo que es un poco como definiría cómo ha sido la IndyCar del Mm, 2021 en adelante, porque sí, en cuanto vinieron muchos coches nuevos, pero el calendario se ha mantenido igual. Con NBC tampoco las audiencias no mejoraban y de hecho el final de temporada del año pasado dio un dato de audiencia bastante malo. correcto. Eh, pues eso, estaba un año de cambios, pero en principio no, para bien, en general, Sí, también es cierto, la entrada del híbrido tampoco fue precisamente satisfactoria. Y si quieres exacto. podemos ver un poco. Ah, bueno, sí, Sí. sí. Iba a No, decir cambios solamente en. eso.
es lo que comentas, creo que al fin y al cabo los cambios han sido más estructurales que competitivos, realmente lo que se ve en pista, porque quitando el híbrido como es el primer año entero, pero ya tuvimos media temporada de híbrido en 2024, entonces ya sabemos un poco de qué va el asunto, falta por ver cómo será en un óvalo rápido y demás, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que IndyCar tiene como cuentas pendientes para el futuro inmediato y que generan mucha frustración entre los fans, como decías, el estancamiento del calendario, el hecho de todavía no tener que esperar 2 años, puede que 3, para tener un coche nuevo. La incertidumbre sobre si la categoría seguirá teniendo 2 motoristas, porque Honda está que entra, que sale, no se terminan de decidir. El hecho de no poder atraer otro motorista. La relativa estancamiento también, como decías, en audiencias, que se espera, como digo, que este año pegue un estirón para arriba, pero eso es algo que ahora mismo es una incógnita. Entonces, ahí hay muchos aspectos que yo creo que hacen que se pueda generar esa sensación de estancamiento. También es cierto que por lo general la pretemporada de IndyCar es tan larga porque termina tan pronto que la gente Mm. históricamente le encanta tirarse los trastos a la cabeza con que este va a ser el peor año de la historia. No creo que necesariamente sea el caso. Pero bueno, yo creo que nos enfrentamos a un año súper chulo porque a nivel competitivo, teniendo en cuenta cómo terminó 2024, es un poco lo que pasa en Fórmula 1, creo que el statu quo competitivo de este 2025 puede ser bastante espectacular. Sí, así es. Quería, bueno, ir en primer lugar, mencionar un poco el calendario, que sí que es cierto que este año tiene pocos cambios. Se anunció Dallas para 2026, pero bueno, en general, bueno, lo puedes introducir tú mismo. Es prácticamente el mismo calendario, solo que meten Thermal Club y poco más, ¿no? Sí, es el único cambio que hay esencialmente es el hecho de que la prueba de Termal, en este circuito privado que se habilitó para que la temporada pasada IndyCar hiciera una especie de evento All-Star que no funcionó muy bien, la verdad. Yo no Creo fatal, que de hecho, ¿no? la idea era regulera, la ejecución fue bastante peor. Ahora este evento acogerá una carrera completa con sus pit stops, con su desarrollo normal y evidentemente debería estar la cosa mejor, aunque aún está por ver si el circuito como tal es muy conductivo para ver algo de espectáculo. De hecho, va a ser la siguiente carrera después de este fin de semana, dentro de 3 semanas, el segundo evento puntuable. Y esto se ha hecho a base de sustraer una de las carreras de lo que el año pasado fue el doubleheader de Milwaukee, que va a ser este año una prueba simple. De hecho, el óvalo de Iowa pasa a tener la única carrera doble. Y yo sospecho que ante la ampliación del calendario en 2026, donde va a entrar el urbano de Arlington, donde es posible que entre la carrera mexicana que se lleva tanto tiempo pidiendo y donde se está viendo a ver si para ese año o el siguiente entra el urbano de Denver, pues Iowa eventualmente volverá a ser una única carrera, ¿no? Sobre todo ahora que han perdido el sponsor principal. Pero sí, a nivel de calendario es muy parecido, con algún que otro pequeño cambio de fechas que realmente no afecta mucho. La temporada empieza en St. Petersburg en marzo, termina en Nashville un poco más pronto este año, 31 de agosto, lo cual aumenta aún más la larguísima espera entre temporadas de IndyCar. Así lo ha querido Fox, no quieren que el campeonato interceda con el fútbol americano. IndyCar ha aceptado porque al fin y al cabo la exposición que le dan es bastante buena. Y entre medias, pues bueno, tenemos un equilibrio bastante decente, yo creo. Siempre es el problema con IndyCar, ¿no? Faltan un par de óvalos siempre, ¿no? Para tener un equilibrio más completo. Faltan quizá 2 o 3 carreras más para que sea un calendario completamente redondo. Pero bueno, creo que eso hay que irlo construyendo poco a poco y realmente es una temporada en la que el estatus competitivo, si lo piensas, los grandes equipos no han cambiado casi de pilotos, con una pequeña excepción, pero es una temporada en la que yo creo que hay pilotos que precisamente vienen con una inercia muy positiva de 2024, que yo creo que en las primeras carreras de 2025 deberíamos verlos dando el callo y plantando cara al hombre que tiene la diana detrás de la espalda, que es Alex Palou. Por, Sí, por sí, no. mencionar el cambio que mencionaba Adri, también la fecha, ¿no? de Worldwide Technology, que pasa de agosto a junio, ¿no? Si no me equivoco. Y luego también se ha anunciado, Adri, que un par de carreras, no sé cuántas ahora mismo, pero que van a ser más largas, ¿no? De lo que fueron el año pasado. Sí, de hecho han cogido las que fueron las que han sido los últimos años las carreras más cortas, las 5 carreras más cortas, al menos los 5 eventos como tal, que son Long Beach, Mid-Ohio, Iowa, Toronto y Nashville. Son carreras que en los últimos años han estado durando entre 1 hora y media, 1 hora 40. En algún caso creo que recordar que Iowa el año pasado, la primera de ellas, duró 1 hora 26. Y el resto pues se van por encima de 1 hora 45, 1 hora 50, que digamos que es un poco más completo dentro de lo que es una ventana de tele y le da más valor al espectador. Entonces Fox ha querido que haya más carrera y menos charla en las emisiones, cosa que considero que es un acierto.
y han expandido la duración de estas carreras por un número determinado de vueltas. Creo que son 5 vueltas en Long Beach, 5 en Toronto y unas 20-25 vueltas en los óvalos, ¿no? Que son Nashville y Iowa. Especialmente en algunos casos se ha hecho, sobre todo en circuitos tipo Mid-Ohio, para intentar evitar las situaciones de ahorro de gasolina, ¿no? Porque en ciertos circuitos donde puedes hacer la carrera en 2 paradas y no tienes que recurrir a una tercera, les era muy sencillo, ¿no? Digamos, hacer esas estrategias de ahorro de gasolina. Ahora que la carrera es un poquitín más larga, les va a resultar más complicado. Y eso, sobre todo, en este tipo de circuitos donde es más complicado adelantar, anima mucho el cotarro porque generas esa diferencia de ritmos que suele ser estimulante. Mid-Ohio, por ejemplo, precisamente su mejor época fue ese tramo 2013-2019, donde tenías a gente yendo a 3 paradas contra la gente que iba a 2. Y eso generaba esas coincidencias a final de carrera. Habrá gente que recuerde la pelea por la victoria entre Scott Dixon y Felix Rosenqvist en 2019, que terminaron separados por 2 décimas. Que eso en un circuito como este es una anomalía estadística. No, sí, sí. O, bueno, Charlie Kimball también ganó entre medias, que fue así su única victoria. Da lugar bueno, resultados y carreras que a día de hoy Mid-Ohio, pues en ese sentido, no da tanto, ¿no? Es más ¿No? predecible y más plano en general. Y Kimmel ganó con una estrategia agresiva, además. Él fue a hacer las 3 paradas, el resto fue a 2 pensando que no iba a salir y le salió de cine al tío. O sea, vamos. No, sí, sí, sí. Bueno, un ejemplo más de que a ver si funciona este año el cambio. Y bueno, hablando ya de un poco los protagonistas, los pilotos, así, bueno, que quieras destacar un poco los cambios más llamativos en la parrilla. Y luego te preguntaremos por supuesto, nuestro querido representante. Exacto, Alex Palou, que recuerdo que el anuncio, o sea, es el protagonista español de la Super Bowl, porque su anuncio se emitió prácticamente en prime time delante de unos 130 millones de espectadores, que se dice poco y pronto y rápido, junto evidentemente a Joseph Newgarden, Pato Ward y de Gas. Bueno, un piloto que se ha ganado por derecho propio ser la imagen del campeonato, ¿no? En ese sentido, una de las imágenes del campeonato y que se enfrenta a retos muy bestias esta temporada, a nivel de intentar revalidar esos 2 títulos, quizá la Indy 500, que estuvo cerca en 21 y no ha terminado de estar tan cerca desde entonces. El año pasado se encontró con el muro de que los motores Honda no corrían tanto como los Chevrolet en Indianápolis. Habrá que ver si este año Honda ha sido capaz de solventar este hecho. Por lo pronto, en pretemporada ha sido una situación muy esperanzadora el hecho de que a Scott Dixon, después de 4 vueltas, se le rompiera su primer motor del año. La verdad, es la clase de cosas que animan mucho las expectativas. Pero, por lo general, el hecho de que Ganassi haya reducido su formación a 3 coches este año, por el tema de los charters, porque están limitados a 3 y tenían 5, hace que se centren mucho malos esfuerzos, ¿no? Tanto en Palou como en Dixon, que yo creo que el neozelandés seguramente lo agradecerá bastante después de un año tan complicado y no hay que perderle nada de vista, ¿no? Por lo demás, del resto, pues lo que decía, hay muy pocos cambios en el resto de los grandes equipos porque Penske mantiene su alineación, Andretti mantiene su alineación, Ganassi no ha incorporado pilotos nuevos como tal, McLaren es el único equipo de los top que ha fichado, digamos, y por circunstancias, porque decidió no renovar a Alexander Rossi, más que al revés. Y en ellos han incorporado a Christian Lundgaard, que es un piloto que viene a hacer unas temporadas bastante sólidas en el equipo Rahal, especialmente en circuito. Ha sufrido mucho con los setups de óvalo de Rahal, que eran un absoluto desastre. En McLaren es todo lo contrario, y creo que con un piloto como Pato Ward va a ser muy divertido ver esa pelea interna, porque Lundgaard tiene mimbres, ¿no? Para destacar y ganar carreras, para ser el segundo piloto de McLaren que gane carreras, esencialmente, ¿no? Porque ha habido un poco de pato dependencia. En ese sentido, alternativas al dominio de Palou hasta ahora tienen nombres y apellidos. Yo creo que los que venían con mucha inercia del año pasado eran Colton Herta y Scott McLaughlin. McLaughlin acabó la temporada pletórico el año pasado. Yo creo que ya tiene la experiencia, la capacidad y el saber decidir, ¿no? En los momentos clave de una carrera para pelear consistentemente contra Palou. De hecho, de no haber sido por la famosa descalificación de Saint Petersburg, seguramente podría haber estado ahí peleando con Palou hasta el final. Colton Herta, que seguramente sea su último año antes de saltar a la Fórmula 1, porque parece un secreto a voces que va a saltar a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac. Viene de ser subcampeón y yo creo que está también preparado para, ahora que ya ha encontrado la forma de ganar en óvalos, hacerlo de forma más consistente a lo largo de la temporada. Y bueno, pues evidentemente los viejos rockeros, ¿no? Los que siempre están ahí. Un Will Power, que te puede hacer un año como la temporada pasada. El propio Dixon. Joseph Newgarden, que viene de 2 temporadas bastante irregulares, a pesar de haber ganado en esas 2 la Indy 500, ¿no? Que además se enfrenta al reto de ser posiblemente el primer piloto de la historia en ganar 3 veces seguidas la Indy 500. Veremos si lo consigue. Creo que no me dejo así a nadie. Dentro de lo que son los equipos grandes, digamos, yo creo que esas son las principales amenazas, ¿no?
Habrá que ver a Andretti este año cómo se gestiona. Es el primer año de Andretti Global como equipo sin la presencia de Michael Andretti, que recordemos vendió por completo sus participaciones en el equipo. Ahora Andretti es el nombre de algo que está gestionado por la misma gente que lleva el equipo Spire de NASCAR, el equipo de Fórmula E de Andretti como tal, también el equipo de Supercars de Wilkinson, en fin, es un conglomerado ahora con un nombre y ahora hay que ver cómo responde eso en la pista, evidentemente. Y luego, más allá de eso, yo creo que no hay que pensar en título, fuera de esos 4 grandes equipos. Puede haber sorpresas, tipo cómo va a hacer la temporada David Malukas con Foyt, con los setups de Penske, cómo puede ser el año de Carpenter ahora que tienen una mayor inversión y Alexander Rossi de principal estrella. Si veremos a Shank consolidar lo que empezaron a asomar el año pasado, ¿no? Con Rosenqvist y con un Armstrong motivadísimo que ha estado absolutamente brillante en los test. Si Rahal va a despuntar como equipo, ¿cómo le va a ir a Prema en esta primera temporada con un piloto experimentado y otro piloto más inexperto en estas lides? Digamos, pero eso es cuestión de que va a influir en podios y quizá alguna victoria, pero para el campeonato creo que hay que centrar el tiro específicamente en los nombres que he mencionado al principio. Bueno, y preguntándote un poco más, ya que has divulgado sobre IndyCar mucho y precisamente tenemos, bueno, justo aparecerá detrás el piloto con la diana en la espalda, como lo has llamado, eh, un poco, quería saber un poco tu opinión o hasta dónde crees que puede llegar el potencial que puede tener quizás en las manos adecuadas el, la gestión del fenómeno Alex Palou, ¿no? Ahora que precisamente este año, además, el nuevo acuerdo con Movistar le va a dar más que nunca buena exposición a la IndyCar. ¿Cómo crees que puede repercutir todo esto y hasta dónde crees que puede llegar la fama de Alex Palou en España sin llegar necesariamente a la Fórmula 1? Correcto, y te agradezco que me hayas mencionado lo de Movistar, porque he mencionado el acuerdo de tele de Estados Unidos y no he mencionado este, que es importante, ¿no? Porque ahora Movistar retiene los derechos televisivos de IndyCar ofreciendo todas las carreras en su canal deportivo temático principal, que es Vamos. Al menos en principio ellos insisten en que van a ser todas. Veremos luego, a medida que avance la temporada de fútbol, cómo se gestiona esto. Pero bueno, esto es un salto de calidad tremendo porque ya no tienes la IndyCar relegada a canales temáticos de muy poco alcance donde haya que pagar un extra. Creo que le da un estatus realmente de importancia a la que es ahora mismo la tercera mayor figura, la figura del automovilismo español más importante fuera de la Fórmula 1 y uno de los pilotos más destacados del mundo. Es decir, no olvidemos que en el famoso ranking de Autosport, que siempre genera infinidad de opiniones, Alex Palou fue el número 2 detrás de Max Verstappen. Es decir, estamos hablando de que Palou está considerado por mérito y derecho propio como uno de los mejores pilotos del mundo. Evidentemente habiendo superado, yo creo, las expectativas más optimistas que pudiera tener cualquiera con él cuando Sí, sí. marchó cuando marchó para Japón o cuando se lanzó a la aventura de correr con Coin en IndyCar, dejando un muy buen asiento en Japón, donde podría haber sido un multicampeón de Super Fórmula, donde ya demostró en su primer año que tenía todos los miembros para serlo. Se lanzó al vacío, le salió de cine y ha demostrado que es un piloto ultra completo, inteligentísimo, rapidísimo cuando quiere, pero también además ha aprendido de gente como Dixon con la gestión de neumáticos. Es un piloto que está en su plenitud deportiva, digamos, ¿no? Es un caso parecido en ese sentido a lo de Verstappen, en el sentido de que no sé si podemos ver versiones mejores de ambos pilotos realmente, pero podemos seguir viendo esta mejor versión durante un tiempo determinado. Hay que ver cuánto y cómo. El problema es que evidentemente ganar en IndyCar es muy complicado. Palou es el primer piloto en 13 años que repite título de por sí, lo cual tiene un mérito, o sea, que defiende título ganándolo. Eso es a lo que quería incidir. Y claro, ahora todo el mundo conoce las virtudes, las fortalezas y las debilidades de Alex. Y el propio Alex también es consciente de esas debilidades. Sabe que tiene todavía ese asterisco de no haber ganado en óvalo. Que en ese sentido le ha pasado por la derecha Colton Herta, que tenía resultados peores que el en óvalos hasta hace 5 meses, como quien dice. Y ahora Palou tiene esa espinita porque, claro, de por sí él sabe que él tiene el estatus de ser el campeón, el multicampeón, pero por el otro lado sabe que no ha ganado la Indy 500, que es la carrera más importante, la carrera que tiene la audiencia descomunal con diferencia más importante del calendario, la segunda carrera de automovilismo más vista en Estados Unidos año a año detrás de las 500 millas de Daytona. Sabe que es su punto clave, su punto pendiente, como lo es para otros muchos pilotos, claro. Y ahí es donde yo creo que le falta eso para terminar de cimentar su figura como lo que creo que ya va camino de ser, ¿no? Que es una de las leyendas modernas de IndyCar,
hacia ser una leyenda histórica del campeonato, ¿no? El techo se lo va a poner él, ciertamente, ¿no? Es decir, tiene un compañero como Dixon que ha ganado 6 títulos y una Indy 500. De por sí Dixon tiene ya su lugar perfectamente ocupado en el Olimpo de la IndyCar, y el objetivo para Palou será seguramente acercarse lo máximo posible a esos logros y sobre todo trascender quizás un poco más, ¿no? Ser una figura un poco más reconocida por el público en general de lo que lo ha sido un Dixon, que por desgracia ha tenido la mala suerte de ser lo que ha sido durante una época mediáticamente muy oscura de IndyCar, ¿no? Entonces yo creo que esos son los grandes desafíos de Alex, mantener esa motivación ahora que no tiene la distracción de la Fórmula 1 encima. Poder volcar todos sus esfuerzos en ser la mejor versión de sí mismo y evidentemente contener a toda la gente que viene por detrás, que no son pocos ni son precisamente malos, ¿no? O sea, de por sí Colton Herta en su mejor versión va a ser muy difícil de parar. Los pilotos de Penske van a ser muy difíciles de parar. Pato Ward con la hambriento, pero como nadie en la parrilla, va a ser muy difícil de parar. Y van a ser agresivos contra él. Y Palou va a tener que sacar las uñas seguramente en algún momento. Y es algo de lo que se le ha acusado en ocasiones como que no solía hacerlo lo suficiente, no solía defender o atacar con la suficiente agresividad. Pues yo creo que eso también es un punto en el que seguramente él ha trabajado o va a trabajar y que terminará de pulir si lo que quiere es contener a toda esa jauría de pilotos que van detrás de él. No, fíjate que esta es una de las cosas que yo le daba vueltas, ¿no? Con esto de que decías que se ha dejado la Fórmula 1 a un lado, porque yo cuando se hablaba, ¿no? de que Alex podía recabar en la Fórmula 1 de alguna manera, yo siempre pensaba, ¿pero por qué? Con lo bonito que sería que él haga su historia en Estados Unidos, ¿no? Que se marque un Dixon, que podamos tener a un Alex Palou que tenga 6, 7, 8 títulos, los que él quiera conseguir, ¿no? A mí me fascinaba, ¿no? El pensar eso, Adri, y cuando veía, ¿no? Titulares, artículos que daban la posibilidad de que Alex recabase en la Fórmula 1, yo decía, pero por Dios, no, que esto no ocurra. Al final yo entiendo al aficionado europeo que quiere ver a Alex Palou en Fórmula 1, porque el aficionado europeo ha oído hablar más de Nico Hülkenberg que de Joseph Newgarden. El aficionado europeo ha oído hablar más de, por poner un ejemplo así óptimo, de un a ver, en este caso sería quizá demasiado, no, pues de esta clase de pilotos de zona media-baja de la Fórmula 1, ha oído hablar más de ellos que de grandes pilotos de fuera, ¿no? Tom Christensen es bastante menos conocido para el aficionado promedio de las carreras, porque la Fórmula 1 es así, es muy ultrafoco, y yo entiendo que exista esa voluntad, y ante el hecho de que evidentemente Fernando Alonso está en los años finales, veremos como de finales de su carrera deportiva en Fórmula 1, y que Carlos Sainz seguramente no va a tener la oportunidad de cogerle el relevo como campeón del mundo. Yo entiendo que ante la perspectiva de tener a un español ganando, se le quiera tener en Fórmula 1. De verdad que lo entiendo y lo comprendo. Pero por el otro lado, si lo piensa Palou desde su perspectiva, que evidentemente ya incluye un entendimiento mucho más amplio de lo que es el automovilismo, que no es solo la Fórmula 1, él sabe que realmente no tiene ningún sentido irte a la Fórmula 1 a ser uno más, a ser la clase de piloto que estás 2-3 años para que encima la gente te critique y te diga que no vales, y tengas que volverte por la puerta de atrás a un equipo de la zona media, porque en el equipo en el que estabas no va a haber sitio, porque va a haber gente con un contrato firmado mientras tú estabas jugando a los coches en Europa. Esto ha pasado en varias ocasiones a lo largo de la historia con pilotos que eran muy destacados también. Entonces, Palou sabe lo que tiene, aprecia lo que tiene, le ha costado muchísimo llegar a donde está. Evidentemente, le ha llegado a ese puesto o ese estatus a través de asumir múltiples riesgos. El último casi le ha salido mal y de hecho seguramente a nivel económico le vaya a afectar bastante, que fue todo el fiasco con McLaren. Él se la jugó sabiendo que era muy complicado, como otras veces se la había jugado, le ha salido mal, pero al menos no ha perdido lo que tiene. Y en ese sentido creo que él sabe que tiene todo lo necesario para ganarse muy bien la vida en Estados Unidos, para poder hacer lo que quiera, cuando y cuando quiera, inmediatamente, en cualquier momento, que si no se siente cómodo en Ganassi, se van a matar por sus servicios cualquier otro equipo, que si quiere hacer una carrera en cualquier sitio, si se quiere hacer Le Mans, si se quiere hacer Bathurst, se lo va a poder hacer perfectamente y a lo mejor el equipo está detrás de él. Y esencialmente poder consolidar, ¿no? Su figura como uno de los pilotos patrios que realmente ha marcado ha dejado huella, digamos, ¿no? Fuera de lo que es el nivel continental. Es muy complicado para un piloto que no llega a la Fórmula 1 dejar esa huella, y en España ha habido muy pocos ejemplos realmente. Es decir, siempre se recordaba a Fermín Vélez, ¿no? Por lo que hacía en Resistencia. Siempre se recuerdan la figura de Marc Gené, ganador en Le Mans en su momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, por suerte se le ha sumado Miguel Molina. Pero al final, para ser realmente uno de los grandes,
no hemos tenido esa figura en casi ninguna categoría, con la excepción de Fernando Alonso en Fórmula 1 y con algún, digamos, asterisco Antonio García en Resistencia Americana. Entonces, para Palou yo creo que él es consciente de que su sitio está aquí, de que su legado está aquí, me refiero en IndyCar, de que su legado y su futuro y su potencial para ser un grande está aquí, y que luego va a poder hacer lo que quiera. Evidentemente ya como es la Fórmula 1, porque si ya no lo han llamado no le van a llamar, pero es que no le hace falta, yo creo. Y yo creo que en ese sentido el aficionado español se merece poder disfrutar de eso también y de sentir que no todos los esfuerzos para llevar a gente desde el karting hacia el profesionalismo está centrado en ser el siguiente Alonso, que eso es algo que por desgracia ha destruido muchísimas carreras en los últimos 15-20 años. Vemos. Bueno, pues Adrián Fernández, que se ha pasado con nosotros aquí a charlar acerca de la IndyCar. Nos ha quedado aquí una entrevista chula y también un rato chulo hablando de la Indy. Y yo creo, Mario, que lo que vamos a hacer es directamente ir con esa entrevista que tuvimos en el día de ayer con Rubén Carballo, donde vamos a tener el extracto de la entrevista y donde vamos a tener también el ratito en el que hablamos de MotoGP. Y en cuanto terminemos con este diferido, que vosotros lo vais a ver en directo, enganchamos directamente ya con los últimos con las últimas competiciones, que es terminar con la Guía del Pueblo, con los Supercars, con la Spanish Winter Championship y por supuesto con el WEG. Así que os dejo con la entrevista que tuve ayer con Rubén Carballo y espero que la disfrutéis hablando de MotoGP o lo que Mario llamaría los coches cojos. Vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos, chicos, preparados para tener esta entrevista y este ratillo hablando de MotoGP con Rubén Carballo. Como os hemos comentado en directo, hemos tenido que grabar esta entrevista y esta sección off the record, o mejor dicho, en diferido, unos días antes, básicamente porque Rubén no podía estar el miércoles, entre otras cosas, porque el jueves ya empieza la acción en Tailandia, tenía que madrugar mucho y no queríamos hacerle estar a esas horas que, aunque no son tempestivas, si ponemos un poco en cuenta, en contexto su horario el día siguiente, pues sí que lo son. Así que ahora sí que sí, muy buenas, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Javi, gracias por el cambio, que os hayáis adaptado a mí, un placer que me acogéis en vuestra casa. Y lo dicho, es verdad que es que, de hecho, para mí son las horas preferidas, la hora a la que grabáis, pero es que Tailandia nos ha descuadrado un poco, nos estamos acostumbrados a Qatar por la tarde, aquí de repente nos toca empezar con horario gira asiática, pero bueno. Bueno, pues nos adaptamos sin problema, evidentemente. Además, nos viene bien casi porque como tenemos en el día de hoy dos entrevistas, porque también va a venir Adrián Fernández a hablar de la IndyCar, nos viene perfecto para cuadrar todo bien y que así no nos tengamos que llamar a cada uno una hora, lo dejamos todo perfecto. Rubén, vamos a hablar ahora de MotoGP y vamos a hablar sobre todo de la temporada 2025, de qué podemos esperar y sobre todo de los principales cambios. Yo creo que el enfoque correcto para empezar a hablar de esto es qué ha cambiado en 2025 en MotoGP, sobre todo en cuanto a estructuras y pilotos. Bueno, el gran cambio sin duda lo vamos a tener en Ducati oficial. Pecco Bagnaia, después de perder el título el año pasado contra Jorge Martín, se mantiene, pero viene Marc Márquez en lo que es lo que todos llamamos, ¿no?, el Dream Team, una estructura la más fuerte probablemente de la historia de Ducati, que está llamada a jugarse el título. Ahí van a estar todos los focos, pero también otros equipos, porque por ejemplo Jorge Martín, a pesar de todo lo que le está pasando este invierno, pues también va a estar en Aprilia. Por ejemplo, en Gresini llega Fermín Aldeguer, uno de los rookies de oro que hay que tener ahí bajo el foco, porque Ducati ha apostado mucho por él. También llegan Chantra y Ogura a la categoría. Y por ejemplo, el VR46 también cambia con la llegada de Morbidelli. Pramac, llegan Oliveira y Miller después de cambiar de Ducati a Yamaha. A Costa le tenemos en el equipo oficial de KTM, que esto como ya es el jefe de filas, pero también hay que tener un ojo allí puesto. Y por ejemplo, Tectura, que también cambia con Enea Bastianini, con Maverick Viñales, en lo que también es un equipazo muy fuerte. Así que esos son los principales cambios de pilotos, pero todos los focos, sin duda, Javi, van a estar en Borgo Panigale. Efectivamente, todos los focos van a estar en ese todo al rojo, ¿no? Que estamos cansados de escuchar prácticamente durante este invierno y durante el último año. Marc Márquez ficha por Ducati y yo creo que el titular es ese, ¿no? Marc Márquez ficha por Ducati, pero ojo, porque llega a una Ducati con un pilotazo, que es Pecco Bagnaia. Sí, señor, un piloto que yo creo que se infravalora demasiado en España por parte de aficionados, también de medios, hay que decirlo, y yo creo que no es tal. Yo creo que vamos a tener un año muy bonito. 10 años después de ese 2015,
que también tiene rémoras, porque claro, Marc Márquez contra un alumno de Valentino Rossi, el predilecto, un Valentino que va a estar más presente este año en MotoGP, ¿por qué será? ¿No? Con Márquez a la búsqueda de ese 9º título. Yo creo que va a ser un año para no perdérselo, precioso, que va a ser intenso desde la primera carrera, que Márquez viene con un hambre voraz y para mí eso le hace el favorito. Yo creo que va a ganar el título, esa sería mi apuesta personal, pero hay mucha gente que se cree que Pecco no le va a poder plantar cara y yo creo que es muy capaz de llevar el título hasta la última carrera y de darle más de un quebradero de cabeza. Y para mí sería una decepción si no lo consigue Pecco, de llevar al límite a Marc Márquez, porque los tiempos también han cambiado y al final Márquez ha pasado por 4 años muy complicados y yo creo que Pecco va a estar ahí plantándole cara. No íbamos a hablar de esto ahora, pero me viene muy bien para tirarlo. Y es que teníamos el bloque de Jorge Martín preparado para hablar más tarde de ello. Pero claro, estamos hablando de títulos, de quiénes son los favoritos y tal, y estamos obviando que el vigente campeón es Jorge Martín. Eso Un Jorge es. Martín que puso en aprietos a Pecco Bagnaia. Y tú estás diciendo que el objetivo un poco de Pecco es no dejar que Marc Márquez tenga una temporada fácil. Pero claro, Jorge Martín ha arrancado la temporada sin arrancarla muy mal, porque se ha lesionado 2 veces, Rubén, 2 veces. Exactamente, el peor invierno posible, cambiando de Ducati a Aprilia, cuando más rodaje necesitaba Jorge. Efectivamente, esas 2 fracturas, primero en Sepang, una caída violentísima, que también se golpeó la cabeza, que la verdad es que podría haber sido mucho peor. Se lesionó la mano derecha y el pie izquierdo, fue operado de la mano. Y este pasado lunes a nosotros nos confirmaba su entorno, bueno, pues que todo estaba listo para ir a Tailandia, pero entrenando con una supermotar se volvió a caer y la verdad es que tiene un destrozo en la mano izquierda, 3 fracturas, otra en el pie, todo en el lado izquierdo, ¿eh? Y bueno, pues si se perdió la pretemporada para llegar a Tailandia, ahora va a ser peor. No han dicho plazos de recuperación, la operación de hoy ha sido un éxito en esa mano, pero se habla de que podría estar de baja de 8 a 10 semanas. No va a estar en Tailandia, seguramente no esté ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Qatar, que son los próximos grandes premios, y no vuelva hasta España, que es finales de abril. Es un destrozo muy grande para Jorge Martín cuanto más rodaje necesita. Y fíjate, me comentaba el otro día Paul Espargaró que, bueno, que si volvía en Tailandia, pues lo normal sería empezar a verle en España cuál sería su nivel real con la Aprilia, que ha estado mejor de lo que creíamos en los test. Pero claro, ahora ponle esas 4 carreras a partir de España. Te plantas en mitad de temporada, ¿eh? Efectivamente, si nos ceñimos al calendario y sumamos esas 4 carreras desde la quinta del Gran Premio de España, estaríamos hablando de Aragón o el Gran Premio de Italia en Mugello, que sería para principios de junio, mediados de junio, ¿no? Ya estamos hablando de mitad de año, ¿no? Por lo tanto, se complica un poco la temporada para el vigente campeón, que como dices, cambia de equipo, que pasa de Ducati a Aprilia. Y bueno, pues habrá que ver. Le deseamos de aquí a Jorge Martín, desde luego, una pronta recuperación y una pena, ¿no? Porque aunque yo creo que lo tenía de partida muy complicado, había cierta ilusión, ¿no? Por ver qué podía hacer con esa Aprilia. Sí, a ver, él mismo bajó un poco el suflé, ¿no? Diciendo, bueno, lo normal es que en 2025 no luche por el título, no es mi objetivo, el objetivo era mejorar con la Aprilia poquito a poquito, ir encontrando sensaciones y él pensaba, sobre todo en 2026, pues entrar en esa lucha, pero esto le quita muchísimas opciones, por no decir todas. Vamos a ver también Bezzecchi cómo se erige, ¿no? Como el referente de Aprilia, porque no hay otro. En los test lo ha hecho bastante bien, pero claro, a Aprilia ahora le va a faltar la información del campeón del mundo para desarrollar la moto, que no es cualquier cosa. Pero bueno, a ver que si puede volver bien, sobre todo que se recupere plenamente, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Que no se le complique esto más de lo que será complicado. Y mientras tanto, pues a mirar a otras cosas de la parrilla, ¿no? Como esa pelea entre Pecco Bagnaia y Márquez, que nos va a dar muchísimo que hablar durante todas las semanas. Un apunte rápido, Rubén. ¿Aprilia ha anunciado si va a haber algún piloto que sustituya a Martín en estas carreras o...? Sí, de momento ya en Tailandia, Lorenzo Savadori, que es el piloto probador, ya está confirmado, nos lo dijeron ayer, nos lo confirmó el equipo. Y bueno, lo más normal es que en las próximas carreras también sea él el que esté, que también le sustituyó en los test de pretemporada. Bueno, pues ahí tenemos los datos de todo lo que le ha ocurrido a Jorge Martín en un invierno que de verdad ha sido súper, súper complicado para él. Pero bueno, seguro que le tendremos de vuelta muy pronto y vendrá más fuerte que nunca. Hablábamos de cambios de equipo y quiero hablar también de cambios técnicos y reglamentarios, porque siempre hay pequeños detalles que hay que comentar, ¿verdad, Rubén? Sí, sobre todo este año hay uno muy importante y que la pretemporada también ha jugado un papel. El principal es la congelación de los motores. Los motores se congelan porque el campeonato se está preparando para el nuevo reglamento de 2027, que va a haber nuevo motor de 850 centímetros cúbicos, nueva cilindrada.
también menos aerodinámica, y para ahorrar gastos, pues lo que se ha hecho es congelar el motor, y el que se utilice en los Libres 1 de Tailandia, de este fin de semana, de este viernes, será el que se utilice durante todo 2025 y durante todo 2026. Bueno, esto no se aplica a las marcas que tienen concesiones, es decir, a las japonesas, Yamaha y Honda. Ellos siguen desarrollando su motor. Por ejemplo, Yamaha está desarrollando el motor V4, o sea que eso les va a venir bien. Pero llama la atención sobre todo esto en el caso de Ducati, porque hay que recordar que no van a utilizar el motor de 2025. Han preferido ser conservadores, coger la unidad de 2024 con mejoras, y se da la circunstancia de que ese motor va a durar para 3 años, esa misma base. Fíjate la superioridad que tiene Ducati para utilizar un motor durante 3 temporadas, y bueno, pensar que no van a sufrir en este periodo reglamentario. O sea que ese es el principal cambio técnico antes del nuevo reglamento. Vamos a ver también cómo sale, pero bueno, Ducati parte como auténtica favorita. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, Rubén, es que en MotoGP hemos tenido 2 semanas de test, vamos a decir, la de Sepang y la de Buriram, y es que esta decisión de Ducati de quedarse con el motor 2024 viene ya casi en Sepang. Es que fueron a Buriram con la idea clara de que iban a ir con ese motor con el 2024. Incluso antes, el otro día, dijo Gigi Daliña que ya en el test de postemporada de Barcelona, el de noviembre, ya empezaron a ver que la base de la GP24 era demasiado buena y que probablemente tirarían por eso en vez de la GP25. En la presentación de la moto dijeron también, lo dijo Gigi, que tenían muchas cosas guardadas en el zurrón, ¿no? Pero que ellos no iban a tomar riesgos. Es una frase que es un poquito ambigua, se puede tomar de muchas maneras, pero al final las pruebas, los test de pretemporada, los 5 días de entrenamientos han hecho que van a utilizar motor, chasis y carenado aerodinámico también, o sea, la base prácticamente completa, el 80% de la moto de la GP24, se han quedado con suspensiones y electrónica de la GP25. Ellos dicen que en el test de Jerez, que es el 28 de abril, si no recuerdo mal, después del Gran Premio, el lunes posterior, ahí empezarán a probar más cosas de la GP25, pero no quieren tomar riesgos. Lo que pasa es que puede ser incluso más riesgoso, vamos a decirlo así, empezar con la base de la GP24 sabiendo lo que te tiene que durar, pero es lo que te decía antes. Saben que normalmente Aprilia, KTM y las marcas japonesas, a pesar del paso adelante que han dado, no van a ponerles en muchos apuros. O sea, prácticamente es que lo que se ha dicho, la GP24 es la moto perfecta, y se ha confirmado durante la pretemporada también. Hablaremos de quiénes pueden poner en aprieto a Ducati, que creo que están dentro de Ducati, pero eso hablaremos ahora después cuando hagamos la crónica de los test y un poco las expectativas de esta temporada. Pero antes quiero hablar de este que estamos viendo en pantalla, que es Pedro Acosta, que, por cierto, cambia el número 37, que lo tenía, no me acuerdo, Augusto Fernández, y ahora al marcharse de la categoría ya lo libera y vuelve él a su 37. Llevaba el 31 antes, pero ese 1 parecía más un 7 que un 1, hay que decirlo. Sí. Y hablamos de él porque, lo has dicho tú, se va a KTM, a la KTM oficial, pero precisamente en KTM también hemos tenido un invierno convulso, vamos a decir. Cuéntanos un poco, Rubén, porque se llegó a pensar incluso que KTM desaparecía. Sí, la verdad es que ha sido un invierno tremendo. Una noticia que nos pilló de sorpresa, aunque ya durante finales de temporada se venía barruntando esa posible crisis económica tremenda. KTM va tomando oxígeno, pero bueno, hay que recordar que tienen deudas de 2.000 millones de euros por exceso de stock, es decir, de motos de calle que no se han vendido, y por eso se declararon en quiebra y en concurso de acreedores. Bueno, hoy precisamente, el día que estamos grabando esto, martes previo a Tailandia, se ha aceptado un plan de reestructuración para garantizar un aumento de la producción. Esto va a hacer que prácticamente, bueno, pues hasta mayo las cosas sigan como están, que 2025 vaya a seguir con normalidad en cuanto a MotoGP. Pero bueno, ahora mismo están también que necesitan capital por un total de 800 millones de euros y que no se saben de dónde va a llegar. Se desconoce, pero los rumores de las últimas horas apuntan a que BMW, por ejemplo, podría comprar KTM, llevarse la producción a la India y el I+D a Alemania, donde están ellos, que bueno, por ejemplo, BMW pues también tiene las opciones de entrar en MotoGP, se ha hablado durante los 2 últimos años que también podrían entrar con Toprak Razgatlioglu, con el campeón de Superbikes. Vamos a ver cómo acaba eso. A los pilotos les han transmitido calma durante este tiempo. Acosta sí lo ha dicho, él viajó incluso a Mattighofen, a la fábrica. Paul Espargaró me lo comentó el otro día. Pero la verdad es que el primer plan de reestructuración que se decía contemplaba la salida de MotoGP, de Moto2 y Moto3 de KTM ya en 2026. O sea, no hay ni esperar al nuevo reglamento de 2027. El otro día Paul Espargaró me comentó que no, que lo que les han dicho ellos es seguir.
pero yo esto lo cogería también con pinzas, porque esto va a depender de la situación y del inversor que encuentren. Se habló incluso de Lewis Hamilton también, que podía entrar para poner dinero. Yo creo que si lo encuentran, seguirán en MotoGP porque ellos quieren seguir en competición, pero cualquier paso en falso puede ser muy malo para ellos, ¿eh? Pues vaya faena, justo cuando Acosta, ¿no? Hacía ese movimiento hacia el equipo de fábrica con vistas bueno, pues sentirse competitivo y estar ahí adelante, ¿no? Entonces habrá que también para los pilotos otear posibles horizontes y posibles frentes en un año que además no es fácil, ¿no? Porque creo que todos Claro. comienzan contrato como aquel que dice y va a Eso ser es. difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Y bueno, por no robarte más tiempo, Rubén, rápido, bueno, rápido, todo lo rápido que tú quieras, porque aquí el que manda eres tú. Cuéntanos un poco qué ha pasado en los test, qué podemos sacar, qué podemos esperar de cara al Gran Premio de Tailandia que vamos a tener este mismo fin de semana. Pues a ver, el titular es que Ducati sigue en lo más alto, a pesar de los problemas de la GP25 siguen siendo la referencia. Márquez asustó, sobre todo en el último día de test, dominó la clasificación, pero también marcó un buen ritmo de carrera. Lo que pasa es que también él lo necesitaba, porque él practicó sobre todo a una vuelta, el time attack, ¿no? Que podríamos decir, porque fue su principal problema en 2024. Mientras eso pasaba, y él se centraba más en la GP24, pues Pecco Bagnaia se centró en probar la GP25 y terminar de descartarla, y no mostró mucho sus cartas. Hay como un run de que, bueno, sí, que Márquez está muy fuerte, pero que la imagen que vimos de Bagnaia no es la que veremos este fin de semana. Así que se espera que los dos pueden estar fuertes, aunque Márquez esté un pelín más por delante. Y más allá de ello, se ha visto que la GP24 es un auténtico tiro y que la principal oposición a los dos pilotos de fábrica pues puede venir de los satélites. Alex Márquez ha hecho un invierno tremendo. Ya dice que la GP24 es la mejor moto que ha pilotado nunca. O sea que va a haber que tenerle un ojo puesto ahí, también otros pilotos. Y bueno, respecto al resto de marcas, pues gran paso adelante de las marcas japonesas. Yamaha estuvo muy bien en Sepang. En Buriram bajó un poquito, pero bueno, están ahí en el top 10, se han acercado. Y la gran sorpresa Honda, porque Joan Mir, por ejemplo, ha estado en el top 6 en los dos test, en los dos circuitos. Les falta motor, esa es la principal, bueno, debilidad que han dicho, pero están para estar en la pelea. Y bueno, luego KTM dio un paso adelante en Tailandia y Aprilia mejor de lo esperado, con Bezzecchi con el cuarto mejor tiempo. O sea que más allá de Ducati, yo el titular que también sacaría es que la zona media se ha compactado mucho y que aunque veamos a dos pilotos luchando por la victoria, por detrás vamos a ver una auténtica batalla campal por los puntos. O sea que nadie se lo pierda porque yo creo que va a ser un año para tener muchos ojos. Bueno, pues seguro que lo vamos a disfrutar porque cuanto más igualado esté todo, pues más disfrute, ¿no? Para el aficionado. Hablaba yo, ¿no? Antes cuando te decía que el principal rival de Ducati está dentro de casa, está en Ducati, que son pues esa GP24, ¿no? Que también ha hablado los pilotos que el año pasado tenían la GP23 y la han probado este año. Alex Márquez ha sido uno de los que ha ido muy bien. Hay que decir que Di Giannantonio, si no me equivoco, va a tener una GP25, al igual que Marc Márquez y Pecco Bagnaia, pero Sí. sin el apoyo del equipo de fábrica, entiendo. Exactamente, con el VR46 que pasa a ser el equipo Factory Supported después de la marcha de Prama, pero hay que recordar una cosa muy importante, Di Giannantonio también se ha perdido la pretemporada por la lesión que tuvo en Sepang y él ya se perdió las dos últimas carreras del año pasado por lesión, se operó y tampoco estuvo en el test de postemporada, es decir, no pilota desde finales de octubre. O sea que ahí vamos a tener también un punto. Morbidelli es el que ha tomado un poco las riendas con la GP24, pero Di Giannantonio también le puede costar coger el ritmo. Aunque bueno, Ducati ya decidió que los pilotos satélite también van a llevar ese motor de la GP24 y a lo mejor se le hace un poquito menos cuesta arriba. Bueno, pues con esto hemos hecho un repaso rápido de lo que podemos esperar en MotoGP en este fin de semana que vamos a tener en Tailandia. En Van Pan Fan vamos a intentar convencer a Mario esta temporada de que las motos son muy divertidas, que las motos molan y vamos a intentar convencerle, ¿no? de ello. Rubén, ya sabes que estás invitado cuando quieras a venir aquí a charlar con nosotros. No te molestaremos mucho. También nosotros queremos ir hablando nosotros de las motos y ir entrando en este mundillo. Pero sí que te escribiré de vez en cuando para alguna que otra dudilla, ya lo sabes. Perfecto, ya te lo digo siempre, nunca es molestia, o sea que siempre que quieras, aquí estaremos, yo me lo paso genial. Hablar de motos a mí es que se me va el tiempo, o sea que me faltan horas, pero un placer como siempre que nos recibáis aquí a los invitados y cuando quieras, ahí estaremos, Javi. Y Mario también, aunque no haya podido estar hoy, claro.
Exacto. Rubén, rápidamente, que lo estaba buscando, pero aquí a veces el internet me va como me va. Vale. Recuerda a nuestros espectadores, a nuestros viewers que están ahora mismo siguiendo el directo, aunque haya sido un diferido, dónde te pueden seguir en redes sociales para, bueno, ver todo lo de lo que hablas, que mucho MotoGP, hay que decirlo, pero también Dakar, Motorsport en general y Olimpiadas. Ojo con esto, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues en Twitter, para la gente que quiera, @Rubén_DXT. Ahí estoy dando la brasa con diferentes deportes, informando lo que puedo, también opinión, pero bueno, sobre todo mucha turra a veces. Pero bueno, ahí estaremos contando todo. También este fin de semana la IndyCar, el Mundial de Resistencia, joder, es que se nos ha juntado todo también este fin de, así que bueno, ahí estaremos poquito a poquito. Y un año que de verdad la gente que no se pierda MotoGP, porque yo creo que se lo van a pasar de escándalo. Pues aquí en Bam Bam Fan vamos a seguirlo muy muy de cerca para disfrutarlo un montón. También podéis leer a Rubén en motorsport.com, como hemos dicho antes. Y nada, Rubén, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vamos leyendo por redes y charlando por ahí por vía interna. Un auténtico placer, Javi, muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos, Mario, al bueno de Rubén, que se pasó con nosotros en el día de ayer a charlar. Queda pendiente porque me dijo que quiere coincidir contigo. Se ha metido muy en serio aquello de que te quiere convencer de que no son coches cojos, que molan, de verdad. Bueno, son coches cojos, pero también pueden molar. Yo este año voy a ver MotoGP, que el aliciente de Marc Márquez con una moto competitiva, esa vuelta eh, a lo que sería el primer nivel, porque el año pasado pues estaba todavía un pequeño paso por detrás, pues puede ser muy interesante. Y bueno, empezamos si quieres con esta muy breve guía del pueblo, porque sí que es cierto que ha sido un fin de semana que quitando todo lo que hemos comentado no ha habido tantas cosillas. En primer lugar, hemos tenido los campeonatos invernales de que organiza la Federación Española, la Eurocup 3 invernal y la Fórmula 4, bueno, Eurocup 4 invernal, que sirven como bueno, como categorías invernales de la Fórmula 4 española y de la Eurocup 3. Y nada, un fin de semana realmente interesante. En la Eurocup 3 llegábamos con Mattia Colnaghi líder por muy poco y con la presencia estelar, bueno, por decirlo de alguna forma, de Valerio Rinichella, que venía de ganar así al Le Mans Series, como ya que nos comentó Alejandro. Y bueno, ha sido un fin de semana perfecto, precisamente, o casi perfecto para Rinichella. Firmó las dos poles, la victoria en la carrera 1, además eh, muy lograda, con ese adelantamiento justo al final a Mathieu Gladys. Gladys en esa carrera, precisamente, le arrebataba el liderato a Colnaghi, que están pues, precisamente peleando por el título. La segunda carrera con la pole, bueno, con la parrilla invertida fue para James Segozzi, que es ex piloto de Red Bull, y consiguió la primera victoria del equipo de Alex Palou, del equipo de monoplazas de Alex Palou, desde que compiten. Así que nada, no había podido hacerlo en la primera, después tuvo un descalabro monumental de posiciones y bueno, finalmente pudo ser precisamente en esa parrilla en esa carrera compartida que, aunque da menos puntos, pues fue muy buen resultado. Y Colnaghi fue precisamente el que se llevó la carrera 3, aprovechando un abandono de Mathieu Gladys en la última vuelta. Supo resistir los envites de Rinichella, que fue el que acabó segundo, pese a que partía en pole, y con eso se distancia mucho en el campeonato, es decir, lo tienen más o menos encarrilado para Aragón, tienen ahora mismo 28 puntos de ventaja. Ahora mismo, bueno, han anunciado que al final sí que va a haber 3 carreras en esa última ronda, así que se le hace un poquillo más difícil, está un poquillo más lejos porque se van a repartir más puntos de aquí a 3 semanas en esa última ronda, pero Colnaghi llega como con bastante ventaja frente a Gladys, Rinichella, Egozzi y Cárdenas, que son de los pocos que todavía pueden pelear por ese título. Y Y en un el detalle, campeonato de Mario. Fórmula 4, ah, sí, sí. Un detalle Dime. antes de pasar a F4, a Eurocup 4, es que es curioso, un detalle a mí que estas cosas siempre me gusta mucho echarle un vistazo, que Colnaghi ha sido el único piloto que hasta la fecha ha repetido victoria, porque en las 5 primeras carreras habíamos tenido 5 ganadores distintos, ¿no? Con Colnaghi en la primera, teníamos a Cárdenas en la segunda, la tercera carrera la ganó Ladic, la cuarta Rinichella, la quinta Egozzi y ahora Colnaghi ha repetido en esa sexta, por lo tanto, 5 ganadores distintos en 6 carreras. Ujú. No, sí, sí. Un campeonato muy variado, pero al final Colnaghi se ha distanciado lo suficiente. Y en donde no hay apenas distancia entre los dos primeros, en concreto 3 puntos, es en el campeonato de Fórmula 4. Eh, Casi firma un fin de semana perfecto Thomas Strauben, ganó la primera carrera desde la pole, la segunda con parrilla invertida, y la tercera, pues
al final perdió esa posición frente al que está siendo su máximo rival esta temporada, que es Przyrowski. Un piloto polaco, por cierto, que la primera carrera tuvo que abandonar, perdió muchos puntos frente a Strauben, al belga, por un toque que tuvo con Cantan, y ahora no recuerdo quién era el otro piloto, pero bueno, en una primera carrera que en general accidentadísima, hubo 3 coches de seguridad en media hora, un montón de accidentes, un montón de toques, os recomiendo verla, la verdad es que fue una absoluta carnicería y bueno, si os gustan este tipo de carreras, de verdad, muy recomendable. Y eso, el polaco al final se llevó esa tercera carrera y ahora mismo, con 3 puntos de ventaja, tiene Strauben sobre Przyrowski, justo antes de esta última ronda, que no va a ser en Aragón, va a ser en Navarra este fin de semana, no, el siguiente. Veremos quién se lleva este primer título de la Fórmula 4 española invernal. Y bueno, destacar también un podio de Noah Monteiro, que es el hijo de Thiago Monteiro, en casa. Había mucho hype con él, además tenía mucha gente a su alrededor, corría precisamente en Portimao y bueno, pues su primer podio en monoplazas en un año en el que debuta precisamente en Fórmula 4. Hay que decir, además, Mario, que estamos hablando de Eurocup 3, refiriéndonos al campeonato de invierno, por así decirlo. Todavía, hasta hace unos días, no teníamos campeón de la Eurocup 3 de 2024, pero ya lo tenemos, porque estaba ahí pendiente esa investigación por un adelantamiento, por una acción más bien, que hubo en la última carrera en Barcelona. Y oficialmente, vamos a decir, ¿no? De manera oficiosa, que me gusta a mí decir, Javier Sagrera era el campeón de la Eurocup 3, pero después de esa revisión, de esa investigación, el campeón es Christian Ho. Sí, así es, ambos pilotos que por cierto van a estar en Fórmula 3 este mismo año. Y bueno, sí termina un drama de casi 3 meses en donde, bueno, hemos tenido el campeón de la Eurocup 3 antes que el de la Invernal, que para muchos pensábamos que no iba a ser así, ¿no? Y bueno, pasamos, si quieres, a una de las categorías que ha arrancado este fin de semana y que nos ha dejado un espectáculo fantástico, que ha sido los V8 Supercars, ¿no, Javi? Sí, ha sido un fin de semana muy interesante también con los Supercars que arrancaban este fin de semana en Sydney y que nos han dejado pues 3 carreras muy diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra, pese a que han sido las 3 en el mismo circuito. Y yo me quedo sin duda con la carrera. Bueno, es que es muy difícil quedarte con una de las dos, ¿no? La primera fue la carrera más normalita, podemos decir, ¿no, Mario? Porque Cameron Wether se escapó bueno, más que se escapó, pudo escaparse mientras los demás estaban luchando por detrás y pudo hacer valer esa estrategia de parar más tarde, y se llevó la victoria, que por cierto ganó las 3 carreras. Y luego tuvimos las 2 grandes carreras, ¿no? Donde no recuerdo contra quién luchaba Cameron Waters con Finney, fue en la primera. Sí, de hecho, Finney, que había quedado fuera de juego un poco en la primera carrera tras ese pinchazo, que tuvo que remontar, pero fue una carrera más tranquilita, en donde vino lo interesante del fin de semana fue precisamente en esa segunda y en esa tercera, en donde hubo batalla real, ¿no es así? Sí, en la segunda carrera venían ahí Finney y Waters luchando mucho, se veía que en algún momento se iban a tocar y así fue, se tocaron, lo que dio pie a que Waters esperase a Finney, se volviesen a juntar y tuvimos un final espectacular, que a mí me encantó y que bueno, nos dejó pues un movimiento muy de NASCAR, ¿no? Que es, salen de la última curva, Finney por delante de Waters, pero Waters, que está ligeramente en paralelo, se acerca a él para hacerle ese maravilloso side draft que conocemos tanto en la categoría americana, y lo consigue y gracias a eso se lleva la victoria, ¿no? Entonces fue un final precioso, muy, muy bonito, que además luego lo analizaron mucho durante la tarde y con un montón de vídeos sobre el tema. Pero luego nos esperaba un buen plato, Mario, porque aunque fue a horas tempestivas y tanto tú como yo lo tuvimos que ver en diferido, la carrera 3 no dejó indiferente a nadie. No, fue realmente de las pocas veces. Yo siempre digo que no soy una persona a la que le guste ver coches corriendo a secas, sino que le gusta que haya una narrativa, que se vea adelantamientos, estrategias y demás, ¿no? Pero era hipnótico, de verdad, ver a los coches, a esos V8 Supercars, sobre todo en esas últimas 8 vueltas. En el momento en el que empezó a llover y seguían con slicks, derrapando esa batalla que tuvo Fini eh, con Mostert y con Kostecki, espectacular, sencillamente espectacular. Y de verdad os recomiendo poneros esas 8 vueltas porque aunque, bueno, sí que es cierto que hubo intentos de adelantamiento y demás, de hecho hubo un adelantamiento enfocado en la retransmisión,
pero el simple hecho de ver a los coches derrapando, de ver a los coches intentando mantenerse en pista, ver cómo el cemento de las escapatorias agarraba más que el asfalto, de verdad, muy, muy recomendable. Otra victoria, por supuesto, de Cameron Waters, que firmó pleno en un fin de semana fantástico, pero es esos momentos en donde el mero hecho de ver a coches rodar es ya espectacular y entra muy bien por los ojos. Pues sí, la verdad que fue un fin de semana muy, muy chulo, muy divertido para ser el primero. Como decimos, Cameron Waters se llevó las 3 carreras y por tanto suma 315 puntos por los 255 que tiene Will Brown, que quedó quinto, tercero y segundo respectivamente, y se sitúa segundo pues a más de, bueno, a 60 puntos para ser exacto. Así que un arranque para Cameron Waters espectacular. Y la próxima carrera, Mario, la tenemos en Melbourne el 13 y 16 de marzo, que será con el arranque de la Fórmula 1. Bueno, de la Sí, así es. categoría que no debe ser nombrada, perdón. No, con la Fórmula 2 y la Fórmula 3, dilo, dilo. Coincide, sí, sí, va a coincidir en pista un año más. Y luego, bueno, este fin de semana pues también hemos tenido el Prologue del WEC, que vino Alejandro, de hecho, a hablarnos un poco de esta pretemporada. Un Prologue bastante variado, ha habido muchos equipos que se les ha visto un poco ahí en la pomada, tanto, bueno, cada sesión ha sido liderada, de hecho, por un equipo diferente, BMW, el Ferrari privado, eh, también el Cadillac, que ahora está bajo la estructura de J, y por supuesto el Porsche. En principio, bueno, a la espera de Toyota, equipo del que estoy luciendo hoy, por cierto, para los que no lo vean, llevo ahora mismo la camiseta de Toyota Gazoo Racing puesta, un poco da la sensación de que vamos a tener más o menos el mismo Big Three y a la espera de saber si de verdad Toyota puede hacer frente a este coche nuevo, este nuevo reto de ser equipo oficial. Y da la sensación, de verdad, ya se vio en Daytona, de que BMW ha conseguido mejorar bastante lo que tiene y puede ser un nuevo contendiente si el BOP les favorece, pero se les ha visto, al menos en la IMSA, ya muy fuertes con este nuevo coche. Bueno, pues por ahí decía Manuel, ¿no? Que va a tocar fin de ponerse muchas pantallas y precisamente Mario, porque venimos de un fin de semana en el que quizás no hemos tenido tantas carreras como este, ¿no? En el que tuvimos Supercar, Spanish Winter Championship, pero bueno, se pudieron seguir las carreras sin ningún tipo de problema, pero llegamos a un fin de semana que va a ser caótico, aunque tenemos la salvedad, vamos a decir, de que algunas carreras no van a ser en el fin de semana, que van a ser antes. Así que, dicho todo esto, Mario, voy a poner aquí en pantalla esta fantástica imagen que nos has preparado para que la compartamos aquí con todos nuestros seguidores. De hecho, aunque la gente que nos sigue en YouTube y en Twitch pues nos está viendo, vamos a quitar momentáneamente nuestros caretos, que ahora mismo no necesitan estar ahí. También vamos a quitar un momento todo el chat para que se quede la imagen en pantalla y que nos comentes un poco qué tenemos este fin de semana. Y aquí en esta imagen, los que la estáis viendo podéis ir viendo en qué día hay cada una de las sesiones, pero también, Mario, vamos a comentar sobre todo cuándo es la carrera principal de cada una de las categorías para la gente que nos está escuchando en formato podcast. Bueno, para empezar, por supuesto, tenemos las divisiones nacionales de la NASCAR, tanto Cup y Xfinity en el circuito de Austin, en el circuito de las Américas. La carrera de la NASCAR Cup va a ser el domingo a las 9:30, ya sabéis que empiezan un poquito después. Lo mismo para la Xfinity, que va a ser el sábado a las 8:30. Ambas se pueden seguir en DAZN. En el caso de la Cup Series, ya sabéis, tiene retransmisión en español. Para los que estéis viendo ahora mismo la pantalla, en la guía que tenemos, aparece con una banderita de España todas aquellas que se puedan seguir en castellano. Tenemos IndyCar, la primera carrera del año, como bien ha dicho Adrián antes, el domingo a las 6 de la tarde. Y si os gusta hacer un poquillo de previa de la carrera con un poquito de categorías inferiores, tenemos también Indy Next, que está muy interesante el campeonato desde que Penske se encarga de gestionarlo. Hay muchos coches y mucho talento. Ese mismo domingo, 2 horas antes, a las 4 de la tarde, hora española. La Indy Next se sigue a través de IndyCar Live, que es la plataforma que tiene el propio campeonato, y la IndyCar la vais a poder seguir en Movistar a través del canal Vamos y también a través del canal, a través de los canales de Movistar Deportes. Y luego, no es fin de semana, pero tenemos eventos muy, muy interesantes desde Qatar. ¿Por qué? Pues porque el Ramadán empieza precisamente la noche del viernes al sábado, así que todo el evento de los 1812 kilómetros de Qatar va a estar ya finiquitado el mismo viernes. La carrera, los 1812 kilómetros de Qatar, unas 10 horas, empiezan pasado mañana, viernes, depende del día que lo escuchéis, a las 12 del mediodía en España.
La clasificación precisamente es jueves a las 3 de la tarde. Y luego, junto con el Mundial de Resistencia, van a cerrarse los campeonatos de la Fórmula Regional y la Fórmula 4 de Oriente Medio, que ya sabéis que luego los pilotos vendrán a correr a Europa. Esa batalla por el título entre Gilter y Freddy Slater se va a decidir, bueno, carreras, tenemos 3 carreras, 2 de ellas el jueves, una a mediodía, otra ya cerrando la tarde a las 7 de la tarde, y el viernes la última carrera del campeonato a las 8:30. Y un poco antes, a las 11:30 del jueves, tendremos esa Fórmula 4 de Oriente Medio, luego otra casi llegando a las 6 de la tarde, y el viernes a las 7:25, madrugón para el que quiera ver esa última pelea por el campeonato, si es que Olivieri no lo sentencia antes, última carrera de la Fórmula 4 de Oriente Medio.